¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a la entrevista de la semana, de nuevo en este espacio de tertulia y de encuentros al hilo de la actualidad que en verano pues suele ser eminentemente cultural y en este caso pues musical. Vamos a hablar de uno de los encuentros más esperados de la programación del verano en Aracena y con más solera, que es esta muestra de música antigua Castillo de Aracena que dirigió en sus inicios y vuelve a dirigir de nuevo Aníbal Soriano. Bienvenido, Aníbal. Muchas gracias, Loli. Gracias por estar aquí un año más. En casa. Retomaste la dirección de esta muestra, creo que en la pasada edición. Sí, la pasada edición. Sí, la pasada edición, que era la número 30, el 30 aniversario. Exactamente. Y qué rápido pasa el tiempo. Pues sí, otro año más, pero bueno, siempre he estado vinculado a la muestra, ¿no? Así que cuando lo dejé fue Pío, ¿no? Nuestro amigo y queridísimo amigo Pío, el que la retomó y siempre hemos estado ahí también un poco codo con codo y lo que pasa es que él ya me dijo, dice, yo la retomo pero va a ser solamente por unos años, después tú coges otra vez el relevo y tal, que esto también desgasta un poco, ¿no? Y digo, bueno, ya hablaremos, yo no tenía pensamiento, pero bueno, la verdad que también vinculado al aula de música, así como que me cuesta muy poco, así, me encanta. Yo creo que contigo este año dijeron un 2 por 1. Vamos a enganchar a Aníbal como director del Aula Municipal de Música y ya de paso que nos dirija la muestra también, ¿no? La verdad que, ya que estás aquí. Sí, ya que estoy aquí, sí. Es que es difícil pescar a Pío, pescar a Aníbal, no es fácil porque bueno, os dedicáis profesionalmente a la música fuera de Aracena, en tu caso en el Conservatorio de Sevilla. Sí, ahora allí soy profesor de guitarra, he sido profesor de instrumentos antiguos 13 años, pero bueno, nuestro bagaje profesional, tanto el de Pío como el mío, pues sí que es conciertos de música antigua, aunque la semana pasada estuve tocando aquí. Sí, porque tiene secretos, Aníbal. Y yo he descubierto, antes de empezar esta entrevista, uno de esos secretos que fueron los comienzos de la música de Aníbal con una guitarra eléctrica. Bueno, sí, fue mi primera guitarra. Yo cuando tenía los pelos largos era rockero. Era rock and rollero. Sí, sí. Ajá, bueno, pues de la guitarra eléctrica a la música antigua, a la música histórica. Hay poca diferencia, ¿eh? Es decir, algún día nos podríamos poner a hablar de la diferencia entre la música antigua y la música moderna, pop, de hoy en día, rock. Y hay tantas semejanzas que nos sorprenderían muchísimo. Es decir, casi que la música del Renacimiento es música actual. Es decir, no hay diferencia, prácticamente pequeñas variaciones, hay poca diferencia. Y quizá eso es lo que muchas veces nos acerca a la música antigua y nos hace que nos guste, ¿no? Porque es algo que tenemos cerca, no sabemos por qué, pero es porque en su esencia, en la composición de esas obras, sí que se parece mucho más a la música que escuchamos nosotros normalmente hoy. Bueno, la música actual será pues es un resultado, ¿no? Sí. Resultado de la evolución, ¿no? Totalmente, de la composición musical, ¿no? Hay todo, ¿no? La música antigua, así que estamos hablando de música antigua desde el medievo hasta el barroco, eso es mucho tiempo, ¿no? Entonces, evidentemente, no podemos comparar una pasión de Bach, ¿no? con una obra del Renacimiento. Pero en la esencia de canciones o de obras pequeñas sí que hay mucha semejanza con la música de hoy. Bueno, hay por ahí grandes. Tenemos a Queen, por ejemplo, Hombre, que juega mucho a eso, ¿no? Hombre, muchísimo. Juega mucho a esas pinceladas de música histórica dentro del rock o dentro de... Sí, exactamente. Cada vez se hace también más, ¿no? Eso, ¿no? Con instrumentos antiguos, ¿no? Hacer otros tipos de música, ¿no? Y la verdad que, bueno, Queen que hace esto, ¿no? Con Karamazov, que es un laudista muy bueno y que hace un programa de John Dowland, que es un compositor del final del Renacimiento inglés. Él lo hace de una forma diferente. A mí me encanta Queen, haga lo que haga, me encanta Queen. Entonces puedes criticarlo, puedes decir que la voz no te gusta o no te gusta. A mí, haga lo que haga, me va a gustar de todas formas, ¿no? De arriba abajo. Y hombre, ver Queen, ¿no? con un archilaúd en la mano, la verdad que dice, bueno, eso nos está acercando a mucho público también a la música antigua. Bueno, así se populariza. Exactamente. Y aquí en Aracena somos expertos en popularizar la música histórica, la música antigua, ¿no? O sea que realmente llevamos 30 años acercando a un público genérico algo muy exquisito. Sí, bueno, sobre todo, especializado. Ya han pasado 30, este año es la 31ª, ¿no? 31 años ya. Pero es verdad que al principio la música antigua como que era menos conocida, ¿no? Aquellos primeros festivales, ¿no? Que empezaron a celebrarse aquí en España, en Andalucía sobre todo,
traían a músicos de otros sitios, traían instrumentos que no había aquí. Hoy ya sí que se puede decir que hay un poco de más cultura musical, de música antigua, ya hay gente que ya sabe de que un instrumento es una viola da gamba, esto es un laúd, pero bueno, hay mucho trabajo que se ha hecho y que ahora, pues la verdad que esto es beneficio para todos, ¿no? Y es una también de las pinceladas de este año. Tú sabes que no hace un par de años pues hemos estado trabajando con el coro Aretiena, ¿no? de nuestro querido Luis Dueñas, ¿no? Metido ya dentro de la música antigua, hemos hecho la ópera de Parcel de Dianea, el Membra Jesu Nostri de Buxtehude, son obras más grandes, ¿no? Este año hemos parado un poco porque, hombre, hacer un programa todos los años con el coro, me dijo Luis Aníbal, vamos a parar este año que no me da tiempo. Él tiene siempre tiene muchas ideas en la cabeza y todas excelentes. Y bueno, pues el año que viene lo retomaremos. Pero sin embargo, eso de que 30 años en un pueblo haciendo música antigua, al final siempre repercute en el pueblo, ¿no? Y este año contamos con la suerte, después hablaremos de la programación, de que una persona muy querida aquí, que es María Calvo Orquín, que es una sopranísima, así que bueno, que ella es profesora de oboe en el Conservatorio Carra de Málaga. Y bueno, hace poco acaba de terminar sus estudios de canto, los superiores de canto en Málaga también, versátil donde las haya, ¿no? Y entonces ella viene con su grupo, dirigiendo su grupo, y es de las cosas que más me interesa, ¿no? Que la gente que salga de aquí después vuelva, ¿no? Con producto musical. Por eso siempre estamos intentando que toque Pío, que toque María, que toque quien sea. Porque al final se han formado de alguna forma, no sé si en el caso de María, porque la muestra siempre, y además en los primeros años, muy especialmente, había un grupo enorme de alumnado en los cursos. No sé si María se formó o participó de esos cursos. Ella seguro que ha estado aquí en estos cursos, yo la he visto evidentemente aquí, en esos cursos. También ha participado con el coro Aretiena cuando hicimos Dido y Enea, pero esto especialmente es un concierto para ella, centrado en ella como soprano, ¿no? Con su grupo y dirigido por ella. Entonces, ver en un cartel, ¿no? Porque a María la estamos viendo ya en muchos festivales, ¿no? Y bueno, ella que es especialista en redes sociales, ¿no? Ahí sois colegas. Y tiene muchísimo carisma, ¿no? Es una artista, me parece que completa. Para quien no conozca en Aracena, María Calvo Orquín, que ella nos canta, ¿el Orquín nos canta o no? O el Calvo también es de Aracena. A ver, esto le gusta mucho a la gente de los pueblos. Sí, es Orquín. Hija de, nieta de María, o sea, María es cebollera. Es la madre, Orquín. 50-50, 50-50. O sea, ese Orquín es el apellido de Aracena, así que nos situamos en la familia de los Orquín. Sí, y eso totalmente. El otro día me decía ella cuando le enseñamos el cartel, y decía, Aníbal, no te puedes hacer una idea, la ilusión que me hace verme en el cartel del festival tan importante que hay en mi pueblo, ¿sabes? Y digo, bueno, qué menos, ¿no? Así que es tu casa, ¿no? Que siempre ha sido bienvenida, ¿no? Y ahora, pues bueno, te damos la oportunidad, ¿no? De que nos deleites con un programa. Siempre nos gusta ver un poco, cuando hablamos de la muestra de música antigua, qué impacto tiene a nivel pues nacional e internacional estas muestras de Aracena, desde aquí, desde este recóndito lugar hacia el mundo. Y es que no sé si fue quizás muy pionera, hace ya 31 años, pues habría muy poquitos festivales de este tipo, ¿no? Había 2 o 3 que incluso algunos siguen, ¿no? Pero evidentemente Aracena es un sitio que no es demasiado grande, es decir, no es Sevilla, no, es decir, los presupuestos que se manejan son cosas diferentes. Y es curioso cuando antes comentabas tú lo de los cursos, ¿no? Que hubo un año en el que, bueno, sabemos lo de la crisis y todas las que han venido una detrás de otra, pues nos han afectado en todos los sentidos, al festival evidentemente también, ¿no? Y por aquel motivo pues tuvimos que dejar de celebrar cursos, ¿no? Y es verdad que, bueno, no es que el Ayuntamiento de Aracena no tiene que invertir dinero en formar a ningún músico, pero bueno, había muchas subvenciones, es decir, todo estaba muy bien hilado, ¿no? Para que se pudieran hacer esos cursos aquí. Hubo un momento en que tuvimos que pararlos, ¿no? Y bueno, sí, por lo menos vamos a mantener algunos conciertos para que esto no decaiga. Y ahí la verdad que mi aplauso a Pío, que supo decir, yo cojo las riendas, ¿no? Y yo voy a tirar para adelante como sea, pero esto no puede caer, ¿no? Yo en aquel momento lo dejé, bueno, si ya no hay curso, si ya prácticamente no hay muchos conciertos,
digo, bueno, no hay que trabajar tanto, ¿no? Es decir, los cursos tienen mucho trabajo, los conciertos tienen, pero una programación, un concierto lo puede hacer, bueno, cualquier persona y tienen menos de organización. Tú tienes que hacerlo muy bien, pero con mucho criterio. Pío, por supuesto, lo tiene, pues se hace y se lleva para adelante, ¿no? Entonces ahora, y además, yo sigo, Pío no está, pero en mí sí que está, ¿no? Él siempre está conmigo y siempre comentamos cosas que queremos que se cambien o no se cambien, o se mantengan o no, ¿no? Y lo de los cursos de verdad es una de las cosas que a mí sí que me gustaría ir retomando, ¿no? Porque lo que tú comentabas de la repercusión de Aracena fuera de esta tierra, todo el mundo, es decir, que ha pasado por aquí y que son ahora profesionales, es decir, se acuerdan de Aracena, pero no se acuerdan por los conciertos, que evidentemente vendrían a los conciertos y les gustaría, pero sobre todo se acuerdan por los cursos, es decir, por los cursos, por el momento en el que estuvieron aquí. ¿Por qué? Pues porque cualquier disciplina, tú te apuntas a un conservatorio y tú estudias, ¿no? Pero lo bueno de los cursos es esto, que en un momento determinado, que son a lo mejor 4 días, pues estás trabajando con muchos músicos que son de otros instrumentos afines, ¿no?, a la música antigua. Entonces, que en ese momento se dé la posibilidad de trabajar estos repertorios tan especiales, pues lo que de verdad la gente sale con un contento especial, ¿no? Además de estar dirigidos por grandísimos, porque bueno, sí, se aprovecha el programa de conciertos para, de alguna manera, atrapar a esos profesionales para que formen. Eso, sí, evidentemente. Entonces, bueno, siempre echamos mano de eso, ¿no? También un festival que tiene poco presupuesto, pues bueno, los profesores que están dando clases, o que estamos dando clases también, pues que llevamos ya mucho tiempo en esto, ¿no? Es decir, que yo recuerdo cuando empezaba al principio, yo empecé en 2002 a dirigir la primera muestra. Entonces, claro, yo llevaba tiempo tocando instrumentos antiguos, pero yo ahora no soy nadie, pero entonces es que no había recorrido lo que había recorrido, ¿no? Entonces, claro, ahora yo lo abordo desde otra perspectiva, desde una madurez diferente, tengo mi criterio muy claro de cómo quiero que sea el festival. Y de eso nos aprovechamos porque, pues bueno, si no hay demasiado presupuesto, pues arrimamos un poquito más de ingenio, ¿no? Y el ingenio es eso, ¿no? Es coger lo que tú decías, ¿no? Aprovechar que van a venir aquí, vamos a hacer un concierto con estos profesores, cogemos el coro de Luis, que este año no será, pero será el año que viene, vamos a hacer algo. Y entonces al final te das cuenta que haces un programa muy interesante, que de lo que se trata, que sea variado, que sea interesante y que, bueno, y que sobre todo que suceda. Bueno, la verdad es que a mí, que en todos mis años aquí en la televisión, en Tele Aracena, hemos seguido muy de cerca la muestra, tenemos muy buen recuerdo de esos inicios, de aquellos reportajes colándonos en las clases, en los cursos, el ambiente, la gente que venía de todas partes, o sea, de toda la geografía española y de fuera, porque había un interés incluso fuera de nuestra frontera por esta formación, ¿no? Y bueno, era algo muy llamativo ver de repente Aracena llena de profesionales y jóvenes que se estaban formando en la música antigua, ¿no? Era como algo diferente. Por eso, los cursos tenemos que empujarlos un poco y este año vamos a incrementar la oferta con un ¿Cómo va a ser más? este año? Bueno, ya estamos a prácticamente una semana del arranque de la muestra. Bueno, algunos cursos ya estarán casi completos, pero bueno, siempre estamos a tiempo de contactar y de interesarnos. Sí, siempre. Para gente de Aracena están abiertos estos cursos, o sea, sobre todo en canto hemos visto últimamente a muchos alumnos. En canto siempre, porque Jorge Enrique y Bruno, que son asiduos de este festival, y que bueno, que están muy vinculados también a Luis Dueña, entonces lo conocen mucho, es decir, los cantantes de aquí, que aquí es mucho canto, en Aracena pues lo conocen mucho y la verdad que repiten cursos y creo que es una maravilla, ¿no? Después eso se ve en el concierto de alumnos, ¿no?, que hacemos en Santo Domingo dentro de nada, ¿no?, el día 11 por la mañana, el domingo 11. Estos dos profesores de canto sí, pero después cualquiera, así, el curso de cuerda pulsada antigua, yo invito a todos los guitarristas que quieran acercarse con su guitarra y además tenemos una oferta interesante de instrumentos para dejar. Es decir, que si alguno se quiere acercar, que no importa que quede una semana... Es una oportunidad para probar otros instrumentos. Para probar, es decir, que tú eres guitarrista, pero pásate por el curso, ¿sabes? Que te voy a brindar la posibilidad de que, toma, tú coges un laúd, coges una vihuela y que puedas tocarla, que veas qué diferencias hay, ¿no?, con una guitarra. Y ya te digo, no hay tanta, hay muchísima, pero después no hay tanta. Sí, la base será muy parecida, ¿no? Es lo que te comentaba, hay tantos años, ¿no?, que conforman la música antigua que no podemos hablar de la misma técnica en un laúd medieval que en un laúd barroco, ¿no?
pero sí que hay algo parecido, ¿no? La mano izquierda se parece un poco, ¿no? Y a los pianistas, pues igual también se pueden pasar alguno que quiera saber cómo se acompaña, que se pase por alguno de los cursos, que ahí tenemos siempre un par de claves que se puedan sentar y que nos acompañen. Así que la oferta... Aunque los cursos específicamente no ofertan el clave, no, clave no, pero bueno, siempre pero están sí. esos instrumentos. En el mío, por ejemplo, sí que oferto cuerda pulsada y bajo continuo. ¿El bajo continuo qué es? El bajo continuo era una práctica barroca en la cual pues, los músicos que tenían instrumentos polifónicos que acompañaban, ya puede ser un arpa, el arpa en España era el instrumento rey, ¿no? El acompañamiento del arpa de 2 órdenes. El arpa, instrumento de cuerda pulsada, el órgano, el clave, eran instrumentos que acompañaban polifónicamente. Entonces, incluso si hay alguno que sea algún alumno del aula, incluso, ¿no? Que quiera acercarse, que se acerque, que en el aula tenemos un clave, yo tengo otro, que lo tendremos también aquí, y se puede dar la posibilidad de que acompañen y que se acerquen a ese instrumento, o sea, tan diferente. Pianistas y guitarristas al uso sí, de Aracena y de la Sierra, por supuesto, que bueno, nos estarán viendo desde otros pueblos de la comarca y nuestro entorno, pues es la ocasión de probar y de experimentar algo nuevo y difícil de alcance, porque estos cursos estarán contados. Sí, no creo que sea fácil, me voy a apuntar a un curso de cuerda pulsada, no, esto no. Lo bueno es que ya sí que están programados, ¿no? De un año a otro. Hace poco, ¿no? Hace unas 3 semanas estaban los cursos de Galaroza, que lo tenemos ahí cerquita. Tienen un enfoque un poquito diferente, pero bueno, es maravilloso. Yo ver la sierra llena de música antigua, la verdad que me llena de satisfacción. Bueno, y flauta de pico. Flauta de pico es el curso que vamos a añadir este año, que ya lo hubo evidentemente años a. Y bueno, la profesora que viene, que es Blokke Sprenkeling, que es una holandesa, que es profesora catedrática en el Conservatorio Superior de Madrid. Y bueno, uno de sus conciertos, de los conciertos de muestra, va a ser ella como base central para que podamos escucharla, ¿no? Y esa asignatura que la tenemos nosotros en el aula de música, pues bueno, que se acerquen todos los alumnos que puedan, es decir, que nadie le dé miedo, que nadie le dé respeto, que muchas veces los alumnos no se matriculan por eso, no por el respeto que le dan, ¿no? Pues yo no sé tocar esto, sí sé tocarlo, pero bueno, el hacer música con otros músicos y en el mismo sentido creo que al final, bueno, la flauta de pico será prácticamente la misma flauta que se toca en el aula. Es parecida, bueno, parecida. Sí, en el aula sí, porque bueno, Antonio, que es el profesor de flauta, él ha estudiado flautas antiguas y tal, es un poco diferente a la que se toca normalmente en el colegio, pero lo que cambian son las digitaciones. Es decir, las flautas antiguas, si son renacentistas, son tipo Ganassi, que tienen una digitación especial. Las más extendidas son las barrocas, la de digitación barroca. Son prácticamente las que se hacen en el aula, entonces cualquier alumno del aula se puede pasar. ¿A partir de qué edad se puede participar? Porque me están viniendo a la cabeza alumnas del aula muy jovencitas. No hay límite. No hay límite de edad. Hombre, es decir, no, ni por abajo ni por arriba. Eso es lo mejor, no hay límite. Sí. Que venga Leonardo Luckert a dar viola de gamba y violonchelo, como si viniese Mozart a enseñarnos a tocar el piano. Sí, o sea, bueno, esto sí que es un lujazo, ¿no? Leo es, vamos, aparte, Leo es como mi hermano, ¿no? Es decir, trabajamos en el mismo conservatorio, él es profesor aquí hace ya mucho tiempo. Leo es esto te lo digo ya como músico, ¿no? Es casi paranormal. Es decir, cuando ves una persona con tanto talento, te podría dar muchísimos ejemplos que nos llevaría mucho tiempo aquí en esta entrevista, ¿no? Pero Leo es un gusto que esté con nosotros porque su calidad musical es increíble. Él es chelista de siempre, desde que vino de Venezuela. Después es el de los mejores chelistas barrocos que hay. Y después se especializó en viola da gamba, es profesor de viola da gamba en el Conservatorio de Sevilla, en el Cristóbal de Morales, y la verdad que esté aquí con nosotros cualquiera que tenga también un cello y se quiera acercar al curso, que se acerque, que Leo también tiene muchas violas da gamba para que puedan probar, ¿no? Que hay también asignatura en el aula, no exactamente de cello, de violín. Sí, hasta el año pasado sí que había. Yo recuerdo algunas alumnas tocando cello, violín, ¿no? Sí, violín sí, y cello sí que siempre ha habido. Este curso ha sido diferente porque había un par de alumnos, pero al final no hubo profesores. El tema del profesorado, ya sabes, el problema que tiene Aracena sobre todo, hay algunos profesores que vienen y dan clase un día, ¿no? Entonces, si tú tienes alumnos que te permitan venir
de fuera, ¿no? Un profesor de fuera a dar clase, pues bueno, automáticamente le abrimos las puertas y organizamos la clase, pero cuando no, sí, no puedes venir para dar una hora de clase, ¿no? Como está la gasolina, es demasiado coste, ¿no? Para una hora de trabajo, pero bueno, ojalá podamos de aquí a un año sí recuperar la asignatura de cello. Bueno, yo no sé, aquí yo veo que se ha producido un fenómeno, algo, un cambio. Hablamos de esa inclusión de la población de Aracena y de su entorno en la participación de la muestra, especialmente en los cursos, y vemos que están claramente vinculados los cursos que se ofertan de alguna manera con las asignaturas que tiene ya el aula de música. No sé qué ha sido antes, qué influencia ha sido sobre qué, si la muestra sobre el aula o el aula sobre la muestra, pero no sé. Que casen es éxito, es éxito seguro, ¿no? Es maravilloso. Muchas veces, yo recuerdo, incluso años también atrás, ¿no? que había flauta de pico y muchas veces no había participación de alumnos en la muestra, pero bueno, yo lo que sí que quiero decir que son todos bienvenidos y que es una oportunidad única, ¿no? De que puedan hacer música de esa forma tan intensiva, ¿no? Es decir, que clases por la mañana, clases conjuntas por la tarde, ¿no? 3 días muy intensos de clases y un concierto al final, ¿no? Antes de cerrar el apartado de los cursos, Aníbal, me gustaría dejar muy claro a dónde hay que dirigirse para la información, para inscribirse, o sea, cuál es el contacto. Bueno, ahí en el cartel aparece el correo del teatro, ¿no? Desde el informará, que lo lleva nuestra querida Dolores, ¿no? Y nada, los precios de los cursos son 100 euros, que para un curso de verano... Es una semana prácticamente. Empieza el jueves, viernes, sábado, y después el domingo por la mañana se hace un concierto que, bueno, acaba prácticamente a la hora de comer, ¿no? Son 3 días muy intensos y un curso, pero vamos, que es un precio muy razonable dentro de un curso de verano. Conocemos otros cursos que son bastante más costosos. En Aracena hay una cosa que es curiosa, ¿no? Y para la gente que viene de fuera, yo recuerdo cuando empecé a dirigir la muestra que sí que estaba la hospedería, ¿no? Reina de los Ángeles, pero aquello ya cerró, ¿no? Sí. Entonces ahora hay pequeños problemas de alojamiento, ¿no? Porque en esa fecha, claro. En esa fecha o en otra, es decir, que un alumno se puede alojar en un sitio económico es muy interesante, ¿no? Entonces, claro, ahora mismo Aracena tiene muchísima oferta, ¿no? Evidentemente. Pero el perfil de ese alumno que va solo a un curso y se aloja en un sitio económico, que no hace falta más, pues a Aracena le falta quizá eso, ¿no? Y bueno, ahí habrá que darle alguna vuelta, ¿no? A ver qué podemos hacer. Hay que hacer el albergue de la música antigua. Ojalá. En otros sitios lo hay, ¿eh? Sí, mejor una cama que una tienda de campaña, ¿eh? Sí, mejor algo un poquito más cómodo, que después hay que estar ahí dándole al instrumento. Sí, totalmente. Bueno, pero sí que es verdad que también se crearía ese ambiente de convivencia, ¿no? Sí, si hubiese un lugar para acoger a todos los alumnos, como era el de la hospedería. Sí, ¿no? Yo recuerdo aquello con cariño, porque bueno, la verdad es que muchas veces incluso lo abrían para nosotros, que en aquella época lo hacíamos al principio de julio, ¿eh? Ahora yo creo que esta fecha es mejor, ¿no? A principios de agosto, y el ambiente sí que era muy curioso, ¿no? Estábamos todos en el mismo sitio. Mucho más intensa la experiencia. Sí. Bueno, pues hay que darle ese salto, eso ya para el año que viene, ¿no? Para el año que viene hay que planificar la manera de crear pues ese ambientazo ya de estar juntos, de compartir más días, ¿no? Más horas. Aníbal, si hablamos de, bueno, en primer lugar, antes de entrar en lo que es el detalle de los conciertos, un guiño al cartel, porque el cartel cada año es una maravilla. Se conjuga siempre bueno, pues, la imagen del castillo, en fin, que es el símbolo, ¿no? Sí, yo creo que sí, evidentemente de la muestra, ¿no? Castillo de Aracena. Bueno, la culpa tiene Carlos, así nuestro querido Carlos Martínez. Carlos Martínez es el culpable. El culpable del cartel tan hermoso y la verdad que, bueno, a mí me gusta el leitmotiv ¿no? Del ángel laudista. Yo, para colmo, soy el laudista, entonces doblemente me gusta, pero me parece precioso, ¿no? En el arco, ¿no? del castillo, de la iglesia del castillo, y que esté ahí como asomándose, ¿no? A la sierra, ¿no? A mí me gusta especialmente, así que de aquí agradecerle su arte, ¿no? Y su buen gusto, ¿no? Hacia el cartel. Pues sí, pues esa maravilla es el castillo, la sede principal, la iglesia prioral del castillo, la sede principal de los conciertos, aunque bueno, eso de arrancar de una manera más abierta al público, con un concierto gratuito en el parque, es una fórmula que ha venido también para quedarse y que funciona muy bien. La verdad es que sí. Esa será la apertura, la inauguración de este año. Esa será la apertura y bueno, era como una costumbre que
que Pío la dejó instaurar, y el año pasado quisimos abarcar un poco más por aquello que era el 30 aniversario, empezamos el lunes, pero yo creo que está bien, es decir, empezar el martes o incluso el miércoles. Este año vamos a empezar el martes, ¿no? con ese concierto, ¿no? en el parque, que es gratuito, se necesita invitación, pero se puede recoger en el teatro. Y bueno, es un concierto especial, ¿no? Este año tendremos la suerte de contar con la Orquesta Andalusí del Renacimiento, que dirige Asís Ansawi, y irá sobre poesía, ¿no? Andalusí de la época, y con 2 poetas. En fin, que creo que va a ser muy interesante, un concierto muy diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar de música andalusí, y dirigido por este maestro, ¿no? de la música antigua, que es ¿Por Asís. qué la música andalusí para abrir la muestra, Aníbal? Bueno, se está convirtiendo en un clásico ya. Bueno, el año pasado no tiene por qué ser andalusí, ¿no? Pero en esto es un clásico, ojalá, ¿no? Porque ahí sí que hay mucho. La música andalusí a mí especialmente me atrae muchísimo, ¿no? Es decir, aquella música, ¿no? que sale de nuestras tierras, ¿no? Cuando se expulsan a los judíos de aquí, ¿no? Y se van asentando por la ribera del Mediterráneo, y curiosamente allá donde van, ya sea Marruecos, ya sea Grecia, donde fuese, ellos conservan las canciones que llevaron, que normalmente se han transmitido de tradición oral, sobre todo por las madres, curiosamente, que son las que siempre le cantaban a sus hijos, ¿no? Y es curioso porque donde se asientan, evidentemente adoptan las lenguas también, ¿no? De los sitios donde se asientan, evidentemente, pero las canciones las conservan con la lengua prácticamente de la época, ¿no? Está hablando del siglo, en torno al siglo XVI, ¿no? Poco antes y poco después, ¿no? Y hay mucho todavía por investigar, ¿no? En este tipo de música. ¿Por qué? Pues porque, bueno, ahí sí que hay una cosa que nosotros, los que nos dedicamos a la historia, ¿no? musical, ¿no? Pues bueno, hay muchas cosas que nos han vendido también muchísimo tiempo de alguna forma, ¿no? Es decir, ¿por qué? Pues porque, bueno, hay muchos poetas que eran andaluces, ¿no? Pero que no conocemos porque no tenían nombre cristianos, ¿no? Pero también eran andaluces. ¿Por qué? Porque llevaban aquí más tiempo de lo que ¿no? más tiempo, exactamente, por ejemplo, de los que llevamos nosotros. Entonces, bueno, que haya en la muestra un concierto sobre esto, ¿no? De música andalusí, con recitación de poemas, ¿no? A mí me parece muy interesante. Es volver a los orígenes. Sí, yo estoy deseando verlo, el concierto. Porque es verdad que el barroco, el renacimiento, todo esto nace en otro lugar, sí. Y tiene otro aire, sí. Es más extranjero, digamos, pero cuando suenan los sones andalusíes, sí. claramente nos conectan, o sea, es que es como algo muy natural, ¿no? Sí, además están vinculados, tú dices, bueno, eso no sé qué tiene, pero algo me pertenece, ¿sabes? Sí. La música renacentista, es decir, no está tan lejos, es decir, ahí teníamos el siglo XVI Sevilla, que está al lado de Aracena, está al lado de Aracena, era el centro del mundo, ¿no? Es decir, de ahí era Puerto de Indias, ¿no? Es decir, por ahí pasaban los mejores músicos, los maestros de capillas más grandes estaban en la Catedral de Sevilla. Es decir, que nosotros sí que no tenemos Bach, pero tenemos Cristóbal de Morales, tenemos Francisco Guerrero, Rodrigo de Ceballos, muy de aquí de Aracena también. En fin, hay mucho nuestro también. Entonces, nosotros adaptamos, creo que somos una cultura muy abierta, ¿no? Que abrimos los brazos, ¿no? A cualquier cultura que se acerque, ¿no? Y se quiera mezclar con nosotros, pero evidentemente también tenemos que ahí defender lo que nosotros hemos aportado, ¿no? Como tú dices, música andalusí, música renacentista, música incluso barroca, es decir, que yo, que me dedico a la música antigua, yo recuerdo cuando yo estudiaba como que había un pequeño complejo, ¿no? Entre Bach, Händel, es música mucho más exquisita que la nuestra, ¿no? Y después cuando tú haces música española, barroca, tú dices, oye, aquí hay ciertas cosas que cuando lo hacen los extranjeros no les sale. ¿Por qué? Pues porque los ritmos, las amalgamas que hay en la música, las hemiolias, son cosas muy nuestras, son cosas que nosotros las llevamos dentro, que después incluso se reflejan hasta en artes muy cercanos a nosotros, como el flamenco, pero que cuando los extranjeros la abordan es como que ellos no lo entienden porque no la llevan dentro. Entonces, incluso hasta la música barroca te diría que tenemos nosotros mucho que decir que es nuestra. Anda que no somos barroco. Totalmente. Y rococó. Bueno, pues podemos encontrar todas esas conexiones y también esta muestra es un juego para los sentidos en esto, ¿no? Y siempre hay conciertos
normalmente en la muestra suelen ser muy didácticos, Sí. intentan un poco que entendamos, ¿no? Porque para que esto no nos resulte lejano, ¿no? Eso Sí. hace que conectemos más fácilmente, ¿no? Sí. De eso os ocupáis también vosotros y los directores de cada grupo Sí. que viene, ¿no? Sí, a la además muestra. siempre se le intenta, ¿no? Decir, oye, mira, que no sea un aquí me siento y aquí toco y aquí me levanto, ¿no? Que sea un poco más abierto. A mí, especialmente como músico, siempre que haces un concierto y, bueno, tocas una obra, 2 obras al principio, pero después comunícate con el público, es decir, habla algo, ¿no? Eso siempre va a romper un poco el hielo que se crea, ¿no? El hielo ese que nos deja un poco ahí entre el público y el que toca. Entonces, bueno, intentaremos que sea todo lo didáctico que pueda, porque después del concierto del parque, el miércoles 7, pues tendremos el concierto. Sí. Ya nos trasladamos al Castillo el Sí. miércoles día 7 y ¿qué llega? ¿Qué pieza llega? Bueno, pues como Locke, que es su primer año como profesora de flauta de pico, queremos hacer un concierto centrado en ella, ¿sabes? Arropada por todos los profesores de la muestra, y una soprano que fue alumna, que es alumna de Jorge Enrique García, que es Adriana Moreno, que canta muy bien, para que tengamos un abanico más amplio, ¿no? Dentro de ese concierto, que la arroparemos con todo lo que podamos y que esperemos que sea muy interesante. ¿Es un concierto que tiene como instrumento principal la flauta de pico? Sí, es decir, vamos a hacer... ¿Es raro? Bueno, no es raro porque la flauta ¿No? de pico tiene un... ¿Tan protagonista? Sí, bueno. Sí. Ves cualquier compositor, sobre todo Telemann, ¿no? Que tiene música para todo lo que tú quieras. Hay un compositor que ha hecho algo y ese es Telemann. Él prácticamente un hombre que vivía muchísimo, dormiría muy poco y con mucho talento, y él sí que compuso mucho. Pero vamos, la flauta de pico sí que tiene representación en muchísimos compositores, y programas con flauta de pico puedes hacer lo que quieras. Sí. Entonces, centrándonos en ella, haremos un concierto interesante. Bueno, pues un arranque diferente este año en el Castillo. ¿Y quién es? ¿Quién le sigue? José Hernández Pastor, con estos apellidos también tan cercanos. Tan cercanos. José Hernández Pastor es curioso porque es un contratenor muy... Bueno, aquí estuvo hace 2 o 3 años y hizo un concierto muy interesante, que te juro que yo fui al concierto. Yo no era director, pero yo sé porque estoy en los conciertos, evidentemente. Y yo a ese concierto no fui con demasiada fe. ¿Por qué? Pues porque era un concierto que daba él solo, es decir, un cantante haciendo un concierto solo en la iglesia del Castillo. Pero bueno, fui al concierto y salí asombrado. Es un contratenor. Es un contratenor, sí. Aquí nos ubicamos también en un tipo de voz diferente. Sí, es una voz aguda. Es una voz aguda, es una voz, sí. Es decir, canta el registro grave de una mujer. Es decir, las mujeres son soprano, contralto, tenor y bajo los hombres, y el contratenor canta como la voz de contralto. Hoy en día se cantan falsete, ellos cantan en falsete. En la época barroca, bueno, incluso en el Renacimiento, ¿no? Los castrados tenían esa tesitura. Es decir, los castrados, esa costumbre tan... Eso para hablar... Castratis. Los castrates, sí. Los castrados, que es una moda muy barroca, pero que salió en el Renacimiento, ¿eh? Curiosamente... Es algo muy especial también, o sea, no estamos acostumbrados a ver un hombre cantar en esa tesitura, sí. ¿no? O sea, hombre, es diferente, es decir, que hoy en día cuando vemos a un contratenor no podemos relacionarlo con un castrado, es decir, una persona al que le han amputado algunas partes de su cuerpo. ¿Para qué? Pues bueno, no sé si sabéis. Pero ese es el origen, eso ocurrió. Eso ocurrió, ese fue su origen. Afortunadamente. Bueno, si lo ponemos a hablar de esto es curioso, pero a mí me apasiona el tema, pero sociológicamente me apasiona el tema, ¿sabes? Lo primero, porque decir, hay que ver cómo somos, ¿no? Es decir, eres capaz de, habiendo mujeres que pueden cantar esa voz, lo que pasa es que el machismo... Qué retorcido, ¿no? Lo que pasa es que el machismo histórico que vamos a hablar, ¿no? Tenemos que hay que recuperar tantas cosas para la mujer, y una de ellas es esto, ¿no? Nos ponemos a pensar, y es que a los hombres se les hacía eso para que cantaran voces agudas. Las mujeres podían cantarla perfectamente, no había que hacerle nada. Pero no íbamos a poner a una mujer en un escenario, entonces... Entonces no, y sobre todo no, querían que se cantaran en las iglesias, ¿eh? Claro, en las porque iglesias. fue una moda. El primer castrado que está registrado, es curioso, ¿no? Que aunque es una práctica muy italiana, fue a final del siglo XV y fue en Toledo. Es
Es decir, que es una práctica que salió aquí en España. Ojo, ya te digo, a mí me apasiona mucho el tema este, ¿no? Y después, bueno, ¿qué es lo que le pasa? Pero a un castrado no solamente podía cantar alto, sino que además él se desarrollaba fisiológicamente de una forma, yo siempre lo digo, se lo digo mucho más a mis amigos, digo, yo soy de Aracena, yo sé cómo se comporta un cochino cuando lo capan. Es decir, lo castran y ¿qué le pasa? Pues se pone grandísimo. Claro. ¿Por qué? Pues porque interesa que pese mucho y tal. A los hombres pasaba igual. De hecho, los dibujos que hay de castrados de la época aparecen en personajes grandísimos con un pecho así. Entonces, ¿qué pasa? Esa tesitura grande, con esa posibilidad de hacer un fiato, por lo visto, las descripciones que había, dicen que la gente en los conciertos se desmayaba. Se desmayaba, es decir, sobre los castrados hay mucho, ¿sabes? Farinelli es el más famoso, está la famosa película esta de Farinelli, que si alguien no la ha visto creo que es muy interesante, ¿no? Y te deja ver un poco, ¿no?, el glamour que tenía esa faceta, pero claro, estamos hablando que esa práctica había que hacerlo cuando tú eras niño, ojo, cuando tú eras niño, que muchas veces que tú cantaras en el coro de una iglesia, la verdad que salvaba de penuria a muchas familias. Entonces había muchas familias que entregaban a los niños a esas prácticas, pero lo que no sabemos es los niños que después no servían, cuando cambiaban la voz, entonces, pero bueno, había algunos que sí que servían, el caso de Farinelli, y ahí lo tenemos en la película. Increíble. Afortunadamente, esto ocurría en el Renacimiento. En el Renacimiento y el Barroco. Y en el Barroco. Afortunadamente sí. Ya no es necesaria esa técnica, ¿No es necesaria? Ahora hay otras técnicas más. Hombre, hay la posibilidad de Pepe Hernández escucharlo cantar como es, pero curiosamente hay una grabación, si alguien tiene curiosidad, tú la buscas en YouTube, y hay una grabación del último castrado, ¿sabes?, que se entiende, a principios del siglo XX, ojo, y hay una grabación donde se escucha a este hombre cantar muy mal. Claro, pues era un castrado, pero no quiere decir que fuese bueno, es una cosa totalmente mal, ¿no? Es decir, un mal ejemplo, ¿no?, del canto, pero bueno, que fíjate hasta dónde llegó, Pero bueno, entonces ahora lo que sí que se hacen es que el registro contratenor, que nosotros tenemos dos profesores que son contratenores, ¿no? Es decir, Jorge Enrique García y Bruno Campelo. Es decir, que podemos decir de esa voz, que es una voz tan bonita, y Pepe Hernández pues nos va a hacer un concierto acompañado. El acompañamiento lo veremos el día del concierto, porque este año no lo hace solo, ¿vale? Pero hará un concierto del primer barroco italiano, 600, y un programa que basado en esa época, que él controla muy bien y yo creo que a todo el mundo nos va a gustar. Bien, bueno, pues eso será el jueves 8, y bueno, pues veremos también otras propuestas muy diferentes a las que hemos tenido otros años, porque bueno, aquí vamos innovando, a pesar de que llevamos ya 31 años, seguimos innovando. Y recibimos el viernes a nuestra paisana, como ya hemos avanzado, a María Calvo Orquín, que llega con qué propuesta. Bueno, es un programa barroco. Hace 4 semanas estuve escuchándola en un concierto en Baena, y de verdad que me parece maravillosa. Ella es soprano. Ella es soprano, sopranísima. Digo sopranísima porque sube muchísimo. Es capaz de subir muchísimo. En el del castrati se nos desmayan, pero en este se romperán los cristales. Bueno, vamos a escucharla. De la iglesia de y además Castillo. tiene unas agilidades, la verdad que es muy amiga mía, pero no lo digo como amiga, sino como, es decir, me admira una persona con tanto talento como tiene María. Entonces, yo hace ya mucho tiempo se lo dije cuando estuvo aquí cantando el Dido y Eneas con el coro Aretiana, se lo dije a María, algún año tienes que venir y hacer un concierto, el que tú quieras, pero que seas tú la protagonista absoluta. Porque, es decir, hay muchos chistes entre los músicos, ¿no? Y nosotros, las sopranos tienen sus chistes siempre, o sea, y todos tenemos nuestros chistes propios, ¿no? Pero curiosamente cuando el que canta es instrumentista, ¿sabes? Es un músico diferente, en este caso una música diferente. ¿Por qué? Pues porque es diferente y ella es una oboísta excelente, y cuando tú eres un músico que toca otro instrumento excelente y cantas además, siempre hay algo que te complementa y te hace diferente, y yo creo que lo vamos a ver en el concierto este. El oboe es un instrumento moderno. Sí, ella es profesora de oboe. Que existiese en Sí, bueno, hay oboe barroco, es decir, el oboe barroco existe, además
Es decir, no tienes tantas llaves, pero es de doble caña, igual que el moderno. Sí, ¿veremos ese oboe barroco en este concierto? En este no. De todas formas, Marian no toca oboe barroco, ella toca oboe moderno. Oboe moderno. Es que es muy diferente, el oboe barroco es muy diferente del oboe. Nunca lo hemos visto aquí, ¿no? Sí, bueno, cuando venía la Orquesta Barroca de Sevilla. Vale. Cuando han venido las orquestas. Sí. Y el año que viene, que ya tengo cosas en la cabeza, yo quiero que venga un oboe barroco, porque ya tengo una cosa pensada, que tengo que hablar con mi amigo Luis Dueña, a ver qué tal, pero yo creo que sí que vamos a escuchar un oboe barroco. A ver en qué lío nos vas a meter, Aníbal. Es que no cabe todas las propuestas que queremos traer aquí. Eso está bien, que no paren las ideas, que estemos en este 31º aniversario y estén ya las ideas ahí para el próximo, es bueno. Sí. Eso es que hay continuidad. Más cositas, o sea, ¿hacia dónde nos vamos el sábado? ¿A dónde va la dirección de la muestra? Bueno, mira, el sábado viene el grupo Iliber Ensemble, un grupo en el que yo toco, ¿sabes? Y te decía que al principio, que empezamos a hablar, ¿no? Que al principio cuando yo empecé con la muestra, pues en 2002, ¿no? Es como que no se me ocurría a mí programar algo donde yo tocase, ¿no? Porque no me parecía bien, ¿no? Pero ahora ya que está uno ya más rodado y tal, es como que yo no lo hago, evidentemente, es como que ayudo, ¿no? Que venga este grupo, que yo participo, yo colaboro con ellos, evidentemente, yo aquí no hago otra cosa, ¿no? que echar una mano, venir este grupo, me parece una verdadera maravilla, es decir, lo que hacen, es decir, llevo mucho tiempo tocando con ellos, lo dirige Darío Tamayo, que es yo muchas veces digo, hay que ver que tiene la edad de mi hijo Pablo, que tiene 30 años, prácticamente este año, y tiene la misma edad de Darío, y cuando lo veo, ¿no? Yo que soy mucho de los jóvenes, tú sabes que tú también eres madre, ¿no? Hay que ver no has escuchado eso, hay que ver la juventud de hoy en día. Digo, ojo, la juventud. Defensor. Hombre, soy defensor porque tengo 2 hijos que los quiero mucho, que veo que hacen cosas divinas. Son magníficos, los jóvenes. Son magníficos, sí, entonces claro, eso, ¿cómo que la juventud? La juventud es maravillosa, ¿no? Entonces, y está muy preparada. Darío Tamayo es de estas personas que lo corroboran, ¿no? Una persona que vive, este año está viviendo en Basilea, en Ginebra, está viviendo ha sido pianista, se ha ido a hacer el posgrado aquí en la SMUC de clave, es un tío con tanto talento, es decir, tiene libros traducidos al francés, es una persona que habla un montón de idiomas y una personalidad única, ¿no? Hace un año, cosas así, estuvimos grabando este mismo programa, estuvimos haciendo una grabación para una película que se iba a estrenar, que se ha estrenado en abril de este año, de López Linares, el director que tiene varios joyas. José Luis López Linares. Sí, exactamente. Y o sea, entonces, con Iliber Ensemble. Con Iliber Ensemble, sí, hizo ha hecho un documental, una película documental que se llama Hispanoamérica, a la que invito a todo el mundo que la vea, porque es un alegato hacia el buen gusto, es un poco, ¿no? Él defiende, ¿no?, que nos han vendido mal la historia, ¿no? Igual que te decía antes, ¿no?, sobre los poetas andaluces y andalusíes que eran de aquí, que no conocemos, pues es un poco también, ¿no?, como esa corriente cultural que hay ahora, ¿no?, que quiere decirnos y quiere mostrarnos que nos han vendido mal la historia, ¿no?, que nosotros hemos sido, ¿no?, unos conquistadores que hemos masacrado al pueblo de Hispanoamérica, ¿no?, cuando llegamos allí. Y bueno, es muy curioso este documental porque sobre todo está basado en testimonios de historiadores, de doctores de allí, ¿sabes? Evidentemente también hay mucha participación de gente de este lado del charco, pero yo creo que es una maravilla. Es decir, López Linares se caracteriza por ya ese documental. Sí, se estrenó. Yo lo vi en el cine. Yo lo vi en el cine. En abril. ¿Dónde podremos verlo? Hay que buscarlo. No sé en qué plataforma está ahora mismo, no lo sé, pero la verdad que merece la pena. Es una maravilla de colores, de música. Bueno, nosotros participamos, aparece López Linares. O sea, que el laúd que suena por ahí, ¿es tuyo o no? ¿Suena?
instrumento que tocas aquí Aquí toco la guitarra barroca. Guitarra barroca. Sí, vale. la guitarra barroca, que en aquella época se conocía como guitarra española. Pero sí, la guitarra barroca porque, bueno, el programa que trae Iliber Ensemble es el Códice Trujillo. El Códice Trujillo es un compendio de música, de costumbres de la época de Trujillo en Perú, a final del siglo XVIII, que bueno, prácticamente estaba ya acabando el barroco, pero tú sabes que en esas tierras, incluso en España también, el barroco llega un poquito más tarde, ¿sabes? Entra más tarde, pero también se va más tarde, ¿no? Y entonces, bueno, hubo Martínez Compañón, que fue un cura, ¿no?, que estuvo allí en aquellas tierras, y él se dedicó a recoger las melodías que había en la época, con dibujos de la época, cómo eran las prácticas. Eso se puede consultar en internet, que está el códice hablamos entero. de Trujillo, de Pizarro, de todo, o sea, ¿nos vamos a esa época? ¿O? Bueno, es un poco Trujillo, Pizarro es bastante anterior, evidentemente. El códice este de final del siglo XVIII, llega casi dos siglos después, ¿no? Pero la práctica esta musical, entonces lo que hacemos es una reconstrucción del códice entera, completa, de las 20 piezas que aparecen en el códice. Y bueno, es música que no es demasiado buena, entre comillas, musicalmente, pero sí que tiene mucho de popular. Es decir, entonces, claro, en el grupo somos 7 músicos y con tanto abanico, y la maestría de Darío, pues la propuesta en escena creo que a nadie va a dejar así por igual, así como que no te sorprenda, creo que a todo el mundo le va a sorprender gratamente, porque tiene muchos colores, tiene mucho, ¿sabes? Ahí se centra en un cantante, porque todas las canciones son para canto, con acompañamiento, todo lo reflejan en el códice, cada una de las láminas te dice cómo son las canciones, a una voz, a 2 voces, y bueno, y veremos, ¿sabes? Bueno, es que estos conciertos son una clase de historia también. Sí, también. Y aquí Darío sí que se... Porque trabajáis con partituras sí, originales, sí, de época, entonces... Sí. Y aquí Darío sí que va comentando un poco en qué se basa el concierto. Nos vamos a transportar a Perú. Sí, totalmente. Sí, al Perú Y curiosamente, ese tipo de música, tú vas a escuchar un poco la música que se escucha ahora allí en Perú, y su origen es este, ¿no? Como cuando escuchas una jácara española del siglo XVII y dices, uy, ahí suena esto ya casi a flamenco. No tiene nada que ver, pero sí que tiene un poco la es que si está nuestra lengua sí. en Latinoamérica, sí. pues está nuestra música también, o sea, sí. esa conexión, y después se ha enriquecido con lo popular que ya existía en América, ¿no? Sí, sí. Y además muy curioso porque este códice, además muy interesante, porque aparecen dibujos, así original evidentemente, de esa época donde se ven los arpistas, como van tocando, muchas veces se apoyaban aquí el arpa en el hombro, porque muchas veces ellos caminaban, ¿no? Y yo me imagino las procesiones, ¿no? Esas procesiones que nosotros tenemos, ¿no?, que llevamos tan a gala, tienen prácticas muy antiguas, ¿no? Es decir, hay contratos en España, hay contratos del siglo del siglo XV, en las que se dice que iba un laudista tocando acompañado por una flauta de pico, por ejemplo, ¿no? Pues este concierto lo vamos a recomendar muy especialmente. Por eso lo hemos puesto el sábado. A toda la población latinoamericana, de origen latinoamericano, que tenemos en la sierra. Sí, que a mí me gusta, a mí y a mucha gente le gusta decir más hispanoamericano. O hispanoamericano. Es decir, no está mal dicho, evidentemente, pero es como que nos identifica más, ¿no?, con la lengua hispana, ¿no? Porque latinoamericana, estamos hablando de muchas culturas que el común denominador es el latín, ¿no? Pero aquí no, aquí es la lengua hispana, porque somos nosotros, ¿sabes? Y este programa y la película de López Linares cuando la vi me sorprendió, ¿eh? Porque esto es como una segunda parte, ¿no?, de una que hizo hace unos años, que también nosotros participamos con otro, casi todos los músicos, pero con otro grupo que se llama El Clave del Emperador, ¿no? El programa que estuvimos aquí el año pasado. Y esta se llamaba España, la primera globalización, ¿no? Es decir, fue el viaje de España, pero para el otro sitio, ¿no? Para China, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que no sabemos cómo ha sido, ¿no? Y a mí me gusta mucho porque lo que te comentaba de López Linares es que hay mucha gente de allí que, claro, ahora están como vendiendo que nosotros fuimos unos bárbaros, ¿no?, que llegamos allí. Hombre, evidentemente, después de ver el documental, a mí me apasiona la historia, ¿no? De hecho, creo que por eso me dedico a la música antigua, de tanto que me gusta la historia, ¿no? Pero, claro, hay mucha gente de allí que
que hoy en día dice, sí, claro, yo no soy indígena, ¿no? Tú le ves los rasgos y tú evidentemente hay una mezcla, ¿no? Palpable, ¿no? Y clara, ¿no? Entonces dice, yo no soy indígena, pero tampoco soy español, entonces, pero entonces, ¿qué soy? ¿Sabes? Y una cosa muy interesante porque, a diferencia, ¿no?, de lo que hicieron los ingleses, por ejemplo, cuando conquistaron, invadieron también, ¿no?, lo que fue América del Norte, estos ingleses cogieron a todos los indios, además estamos acostumbrados a verlo en las películas, a todos los metieron en reservas. Es decir, no hubo una mezcla de nadie con nadie. Es decir, lo fueron arrinconando, lo fueron exterminando hasta que han quedado muy pocos. Sí, de hecho, la población sí, norteamericana... Totalmente. Es decir, los indios están no aparte... nada de indígena. Sí, nada, es decir, no se mezcló. De ingleses, o sea, de otras procedencias. No se mezcló, pero nosotros, y gracias, fíjate que yo no soy tampoco demasiado monárquico, pero gracias a Isabel la Católica, de verdad, que fue la que dijo, y la que impulsó aquello, recuerdo perfectamente aquello, y además el que ha visto la serie, ¿no?, esta de televisión, ¿no?, en la que ella dijo mezclarse, es decir, mezclarse indios con hispanos, hispanos con indios, es decir, es un sentimiento muy cristiano si te pones a pensarlo, que a mí la base del cristianismo me encanta, ¿no? Y ella fue la que lo dijo, ¿no? Y dijo, oye, que sepáis que yo quiero que sea esto. Y ella dijo, tan español es un indio de allí, ¿sabes?, como un español de aquí. Entonces eso hizo posible por primera vez en la historia, ¿no?, que se mezclaran unos pueblos con otros, porque hasta entonces nunca se había hecho, ¿no? Y entonces la verdad es que es cierto que nos vendieron mal la historia, ¿eh?, porque tú sabes el montón de indios que había allí, de indígenas que había allí, ¿sabes?, que eran a veces mucho más bárbaros que los españoles, y que los soldados españoles se sorprendían a veces, ¿no?, de lo crueles que eran entre ellos los indios allí, y evidentemente Cortés... Sí, ¿no?, las guerras que había entre tribus. Hombre, allí, que allí, ¿tú te crees que 3 o 4 barcos españoles que fueron allí, porque lo de la flota de India es un poco posterior, pero a principios del 16, ¿tú te crees de verdad que van a ir 3 o 4 barbudos a estos españoles a conquistarnos? La suerte que tuvo y el talento que tuvo Hernán Cortés fue que él el apoyo de aquellas tribus. Hombre, claro, él pudo apoyarse en otras tribus de allí, evidentemente, para, derrotar a otras tribus. Es decir, ahí podemos entrar en otro mundo, ¿no?, a lo histórico, que nos lleva la música. A mí me apasiona la historia, todo bueno, está relacionado. Es que este festival tiene de esto, tiene de historia, y bueno, y es un poco navegar por ahí, ¿no?, navegar por la música, o a través de la música navegar por la historia, y eso es lo que lo hace muy especial también este programa. No nos ha dicho el nombre de la película o del documental de López Linares. Hispanoamérica. Sí. Nos lo apuntamos. Ve el tráiler en YouTube, se ve perfectamente. Pues lo y de verdad que es... Y conecta con este concierto que nos va a ofrecer. Sí, porque bueno, somos un poco parte de la... Soy parte. Que estoy deseando que lleguen los Goya de la siguiente edición, porque este señor tiene varios Goya y quién sabe. Pues te veo en los Goya. ¿Te imaginas diciendo yo por ahí, tengo un Goya? Goya a la banda sonora. Muy bonita la banda sonora, a mí me sorprendió, de verdad que... Me sorprendió porque, bueno, yo conozco mucho la música, pero nosotros participamos un poco solos. Pero de verdad, unos colores, las imágenes, espectacular, ¿sabes? Y el equipo de producción que tiene, maravilloso, maravilloso, y desde aquí yo la recomiendo como cinéfilo que soy. Bueno, pues tenemos ahí ese guiño al cine con esa película Hispanoamérica que conecta directamente con nuestro festival de música antigua este año, con nuestra muestra. Totalmente. Y bueno, llegamos así al... Ay, y perdona, Loli, que no te he dicho. Dime. Que hace 3 semanas hemos grabado el disco del Códice. Si nos encerramos ya teníamos, porque llevamos haciéndolo muchos años, y yo creo que como hay que grabar un disco, cuando ya lo tienes rodado, ¿sabes? Pues ahora te encierras y lo grabas, porque ya tienes la idea muy clara, y entonces nos encerramos 3 días allí en Granada, en un sitio cerquita, en Armilla, y lo grabamos. Todavía no está preparado el disco, pero bueno, va a estar en breve. Códice Trujillo, se va a llamar, ¿no? Sí. Bueno, el programa se llama Mestizaje Sonoro, por aquello del guiño, ¿no?, al mestizaje, ¿no?, tan... Que creo que tenemos que haciendo esa publicidad por ahí, ¿no?, que tenemos que mezclarlo, tenemos que... También aquí está esa mezcla, o sea, a los pueblos de Extremadura llegó la descendencia de esa mezcla. Hombre, me lo vas a decir a mí, que soy soriano, no creo que sea de Sevilla. Claro, no, pero también esa mezcla de Hispanoamérica llegó aquí con la descendencia de Hernán Cortés y de también, bueno, todos estos conquistadores extremeños que trajeron descendencia aquí. Muchísimo. La historia de la Malinche, ¿no? La historia de la Malinche con Hernán Cortés
raíces que trajeron tiene muchas descendencia de cosas. Extremadura, ¿no? Fíjate el flamenco, los cantes de ida y vuelta. Mira el cajón flamenco. Tú sabes que el cajón flamenco, decía Paco de Lucía, está recogido en una entrevista, que fue él el que lo trajo de Cuba aquí. Es decir, que el cajón, que parece que es muy nuestro, no, no es nuestro, es cubano. Ajá. ¿Sabes? Es mucho, es mucho. La música es mucho de apertura, de horizonte, Bueno. de cabeza, de mentalidad, y creo que tenemos que seguir en esta línea aportando todos lo que podamos. Bueno, pues este festival mira a África, mira a América, sí. y a todo lo que tenemos de mestizaje sonoro, como se llama vuestro disco. Llegamos al domingo con César Carazo, sí. que es el cierre, el broche de oro. Sí, César es un musicazo, él es de Extremadura, pero está afincado en Sevilla, es muy nuestro, es muy de aquí, ha pasado por aquí muchas veces. Es de estas personas que yo lo acompaño mucho, de hecho yo lo voy a acompañar en este concierto. Ha sido un concierto que está publicado César Carazo porque es César el centro del concierto. Yo lo voy a acompañar, un programa que llevamos haciéndolo mucho tiempo. Es de estas personas que de sencillas que son, ¿sabes? Pues te llegan al alma, porque yo creo que no hay mejor músico, mejor tenor, persona que haya grabado más discos, persona que más sepa de cantigas, del rey Alfonso X el Sabio, se la sabe. Tiene 400 y pico las cantigas de Santa María, y César, cualquiera que le diga el número tal y te dice cuál es una enciclopedia andante. Es de verdad de las personas que yo llevo muchísimo tiempo acompañando a cantantes de música antigua, y entre nosotros siempre hay una cosa que nos decimos, y es que cuando estás acompañando a una persona y no se le entiende el texto, es muy típico, porque aquello de que tienes que colocar la voz de una forma determinada y al final casi que no se entiende lo que estás diciendo, ¿no? César, yo siempre he dicho que es de los tenores que mejor se le entiende el texto, es decir, porque tiene una pronunciación perfecta, una proyección increíble, y creo que se merece, es como... Es que los textos de las cantigas están escritos para que se entiendan. Sí, pero bueno, muchas veces por la colocación de la voz, que evidente... Ajá. Es decir, la colocación de la voz está lleno, la historia está llena de técnicas, ¿no? Es decir, no nos creemos que cualquiera canta, ¿no? El cantante tiene que tener su técnica, evidentemente, si no es capaz de aguantar un concierto hoy, mañana otro, ¿sabes? Y César, yo creo que eso, un pequeño homenaje mío personal de la muestra, ¿no? Y darle su lugar aquí, como que le estamos muy agradecidos de todo lo que nos ha dado. Y es una persona que lleva toda la vida en esto, es decir, viviendo de cantar, con la pandemia, con las crisis, y ha estado siempre ahí al pie del cañón, y de verdad que lo recibimos con los brazos abiertos. Espero que el concierto se llene el domingo para cerrar esta muestra de una forma más íntima, ¿no? Y tan especial con ese concierto de César. Bueno, pues tenemos un programa magnífico, una vez más, mimado, cuidado. Nos gusta siempre tener al director de la muestra en esta previa al festival, porque tenemos que saber los detalles, porque es verdad que cuando vemos un programa así no entendemos bien, bueno, qué barroco, no sé qué, pero cuando nos lo cuentan, Iván, invita a conocerlo, invita a estar, ¿no? Y a ir, ¿no? Sí, además es como mucho nuestra muestra, es nuestra, ¿no? Es como nuestra cita, ¿no? Programada. No se nos puede olvidar el concierto de alumnos que haremos el domingo por la mañana, exactamente, que eso sí que es un poco un concierto de, bueno, todo lo que se ha estado trabajando estos días que se trabajarán, pues bueno, haremos una pequeña muestra en Santo Domingo. En Santo Domingo por la mañana a las 11, entrada gratuita para el que se quiera acercar. ¿Qué acústica te gusta más, la de Santo Domingo o la del Castillo? Hombre, la magia del Castillo no la tiene otro sitio, no solamente Santo Domingo. La acústica de Santo Domingo, pocos sitios la tienen. Es decir, de verdad que yo siempre he dicho, Santo Domingo es de las iglesias o de los espacios, que mejor acústica tienen, ¿sabes? Es decir, lo que pasa es que, claro, algunas cosas están dentro del pueblo, es decir, se escuchan los coches pasando al lado y tal, y hay cosas que quizás no se puedan hacer, ¿no? Pero como acústica, además un referente, ¿no? Todo el mundo quiere hacer cosas en Santo Domingo, ¿no? Magnífica es acústica, una maravilla. O sea, para los alumnos es un lujo cantar ahí. Y bueno, pues el Castillo tiene todo el magnetismo. Tiene ahí debajo la gruta y está en lo alto de Aracena. Sí, ¿no? Y además la reverberación que tiene esa iglesia del Castillo. Esas bóvedas. Esas bóvedas y esa magia, ¿no? Así, hay algo mágico que se nota, tú lo palpas, ¿no? Se nota en el público mucho, y a mí me gustaría también concluir un poco por ahí, ¿no? Cómo a veces vamos un poco ingenuos, ¿no? Vamos a la música antigua, vamos a ver qué nos encontramos,
y de repente el público entra en éxtasis. Sí. O sea, te ves a la gente en estos conciertos, mucha gente incluso con los ojos cerrados, percibiéndolo todo, y es una maravilla cómo sale después el espectador de un concierto de música antigua en el Castillo, ¿no? Sí. O sea, transforma. Es una cita obligada, así, de verdad que invitamos a todo el mundo que se pase. Los precios son prácticamente nada, 5 euros que es, ¿no? Y bueno, y sobre todo después te bajas, te tomas una cervecita abajo y ya... Bueno, y ves el atardecer en el Castillo, Es que es un completo. Es que esto es es completísimo. Es un completo. Yo solamente me queda eso, dar gracias al ayuntamiento. Así que muchas veces siempre estamos criticando a los políticos y tal, no, yo de aquí quiero agradecerles a ellos, ¿no?, la sensibilidad que lo tienen para, no solamente con la música antigua, sino con cualquier propuesta, ¿no?, de tanto flamenco como el festival de blues. Es decir, que tenemos aquí, tenemos suerte de que tenemos un equipo de gobierno que está siempre sensibilizado, ¿no?, con estas artes musicales. Y de aquí, tanto Ana Torres, toda la gente que está detrás, ¿no?, nuestro alcalde Manuel Guerra y todo el equipo de producción con Dolores a la cabeza, ¿no?, el equipo técnico contigo a la cabeza, todo es el ayuntamiento y se agradece muchísimo. Y de aquí, bueno, mi aplauso también para ellos. Bueno, necesitamos el entusiasmo, la ilusión y la sabiduría de personas como Aníbal, personas como Pío, que sois los que le dais forma y cuerpo y contenido. Sois los expertos que nos traéis este regalo cada verano, cada año, y bueno, que es una maravilla contar con un programa como este. Somos unos afortunados en Aracena. Nadie puede decir, o muy poca gente puede decir, que tiene una muestra de música antigua de esta magnitud, de 31 de esta calidad, años, ¿no? 31 años, 31 con años. pandemias por dentro, y que bueno, que no se ha resentido. Se ha resentido, pero se ha mantenido, que es lo importante. Bueno, pues a seguir con esa ilusión y esta apuesta muchos años más, Aníbal. Decir que bueno, se puede conseguir además un abono, ¿no?, para estar en todos los conciertos. Hay mucha gente que ya se pilla el abono, dice, no me pierdo ni uno. 20 euros, que no es dinero, o sea, eso no es dinero. Es un regalo, es un buen regalo. Así que apuntamos ahí, ya queda poquito, pero todavía se puede conseguir. Si no, bueno, pues elegimos lo que más nos guste del programa, los días que mejor nos encajen, pero esto es para no perdérselo. Hay que estar. Muchísimas gracias, Aníbal. Gracias a ti. Y bueno, nos veremos en esta muestra de música antigua, la 31 en Aracena, y disfrutaremos de este maravilloso programa con esa apertura el día 6 en el Parque Arias Montano y después en la Iglesia Prioral del Castillo, este amplio programa. Los cursos también disponibles para aquellos que quieran empezar a tantear un poquito con los instrumentos históricos, pues una gran oportunidad también la que tienen nuestros aficionados o profesionales de la música en Aracena. Así que vamos a aprovechar esta ocasión y a disfrutarla mucho. Aníbal, muchísimas gracias. Gracias a ti. Por estar en esta entrevista con nosotros y enseñarnos cada año un poquito más sobre la música antigua. Gracias.